Muy buenos días, mi nombre es Natalia del Castillo y quiero agradecer primeramente a Epicentro Ministerio por haberme invitado y por estar haciendo este maravilloso evento sobre identidad. Los estoy siguiendo en Facebook, así que me alegra mucho saber todo lo que Dios está haciendo. Eh, es mi privilegio realmente estar aquí compartiendo con ustedes y espero que, bueno, Dios les hable tanto al corazón como me ha hablado a mí al respecto. Hablando de identidad, ¿quién soy yo? Bueno, me voy a presentar. Aparte de decirles mi nombre, quiero que sepan que tengo 33 años, que soy una apasionada por Dios. Estoy casada desde hace 3 años con mi esposo Gabriel Restrepo. Juntos somos pastores de jóvenes en la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, desde la sede norte, aquí en Bogotá, en nuestra hermosa capital colombiana. Es, eh, Esto ha sido un proceso con Dios que ha durado desde que era muy niña, y estoy feliz que Él me haya guiado hasta este punto y que pueda compartir con ustedes. Amo la presencia de Dios. Me gradué de la Universidad del Bosque de arreglos musicales y dirijo la alabanza también en mi iglesia. Realmente, si yo pudiera decir cuáles son las dos cosas que me apasionan, es predicar, hablar de Él, hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, hablar de la Biblia y cantarle a Dios. Realmente son mis dos grandes pasiones. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esto de la identidad. Y ya que yo me presenté, y aunque no los estoy viendo, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Si ustedes pudieran resumirse en dos, tres frases, ¿cuáles son las cosas que escogerían? ¿O cuáles son las cosas que usualmente escogen para presentarse en un día a día? Hay mucho de lo que nosotros somos que termina determinando nuestro destino, determinando nuestras acciones, determinando cómo nosotros nos desarrollamos en la vida. Y por eso es que la identidad es tan importante que nosotros sepamos quiénes somos. Sabemos que hemos tenido un año bastante interesante. El 2020 fue un año muy difícil realmente para toda la humanidad, para todos los que estamos aquí en la tierra vivos en este instante. Y hemos tenido que sobreponernos a unos retos muy específicos. De hecho, eso me acuerda a la parábola que encontramos en Mateo 7, 24 al 27, donde habla de dos hombres, de dos personas que construyeron su casa. Uno lo construyó sobre la roca y cuando vinieron las dificultades, cuando vino la tormenta, cuando sopló el viento, esas dificultades que trae la vida, como fueron las dificultades del 2020, esa casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Mientras que la otra persona construyó sobre la arena. Y cuando soplaron las dificultades de la vida, cuando se le inundó la casa por las dificultades de la vida, esa casa se cayó. Yo quiero preguntarte sobre qué o sobre quién has construido tu identidad, sobre quién has construido tu vida, porque eso también va a determinar qué tan sólida es tu identidad, qué tan sólida es tu destino, qué tan sólidos son los propósitos, qué tan sólidos van a ser tus sueños. Entonces es muy importante. ¿Cuál es la roca? Jesús es la roca. Yo les puedo decir, he pasado muchas dificultades en mi vida, pero en ningún momento se me ha caído la casa de mi vida, la casa de mi identidad. Esta identidad empieza a formarse desde que somos niños. La identidad tiene que ver mucho con nuestra infancia, con nuestros padres, con nuestras experiencias de vida, y realmente en el corazón de todo está basado en una persona. Y esa es la persona que yo quiero invitarlos a que construyamos nuestra vida y nuestra identidad ahí. Yo quiero hacerles una pregunta así como forma taller. Yo quiero que ustedes me contesten, ya sea en los comentarios, ya sea ustedes mismos en voz alta. ¿Cómo se les llama el oficio de ser padre? Paternidad. El oficio de ser madre, maternidad. El ser huérfano, ¿cómo se le llama? Orfandad. Y el oficio de ser hijo, va a darles unos segundos. Maternidad, paternidad, orfandad y para los hijos no tenemos una palabra en español para esa palabra de ser hijos. Los lingüistas dicen que cuando una palabra no existe
eso significa que para una cultura no existe el concepto detrás. En español existe para nosotros el concepto de ser padre, el concepto de ser madre, el concepto de ser huérfano, pero no existe el concepto de ser hijo. No existe. ¿Y saben cuál es el problema? Que precisamente esa debe ser la base sobre la cual nosotros construimos nuestra identidad. Esto es tremendo. Esta palabra sí existió en algún momento en el español, pero cayó en desuso. Cayó en desuso porque las personas ya no estaban basando la identidad en esa estabilidad desde el momento que nacieron. La palabra que hace mucho tiempo existió era hidalgo. Hidalgo, eso suena como la Edad Media, ¿sí o no? Hidalgo. Hidalgo venía de fidalgo, que venía de fide, que venía de fe. En el centro de ser hijo, en el centro de esa identidad de hijo, era la fe. La fe en el Padre, esa fe de mi papá me cuida, mi papá me ama, mi papá vela por mí. Y esa fe del Padre hacia su Hijo es, tú eres amado. Cuando yo te veo, yo me veo a mí mismo reflejado en ti, veo todas las buenas cualidades. Eres amado simplemente porque existes. Eres bueno simplemente porque existes. Eres parte de esta familia simplemente porque yo te soñé, yo te planeé. Sabes, tú fuiste soñado, planeado por Dios. Y cuando Dios te ve, Él se ve a sí mismo reflejado sobre ti. En Génesis vemos el relato bíblico como Dios mismo desde el barro con sus propias manos formó a Adán y de Adán sacó a Eva y él sopló, insufló su aire, ¿saben? Eso es muy interesante porque ese insuflar no es simplemente como que sopló, como si uno sopla para retirar el polvo o la suciedad o el mugre de un libro viejo, así como, no. Lo que dice en el original es que Dios sopló como quien infla un globo de una fiesta o un balón, lo infla y realmente con un beso de amor sopla y hace que la misma vida de Dios esté en los pulmones de Adán y de Eva. Nosotros tenemos un lugar privilegiado. Tú fuiste diseñado por Dios. El ser humano fue diseñado por Dios. ¿Qué significa ser hijo? ¿Qué significa eso? Yo quiero decirles primero que todo, hablando y volviéndonos un poquito a la palabra hidalgo, esa palabra para ser hijo, el oficio de ser hijo, existe en francés, existe en alemán, existe en inglés y en español no existe, porque hemos sufrido de una falta de una buena paternidad en nuestra vida como latinos, porque ese concepto no existe en el español. Yo, estudiando sobre qué significaba ser hidalgo, los hidalgos eran los hijos de los señores feudales, que eran las personas que tenían un gobierno sobre un territorio, y estos hijos eran simplemente por ser hijo de los señores feudales, tenían tres cosas principales. Uno, habían nacido para ejercer gobierno. Nacido para ejercer gobierno sobre el territorio de sus padres. Por eso eran entrenados, recibían un entrenamiento especial para poder ser unos buenos gobernantes y poder ejercer esa responsabilidad de la mejor manera posible. Lo segundo que encontramos de los hidalgos es que eran representantes de sus padres en las cortes de otros señores feudales o de los reyes. Y por ese entrenamiento que tenían, por ser buenos representantes, eran guerreros entrenados para defender el territorio de sus padres. Eran valiosos simplemente por ser hijos de estas personas. Y todo lo que hacían se desprendía de su identidad. Entonces yo quiero explicar un poquito este punto. Ellos eran valiosos por quienes eran sus padres. Ese era un fundamento sólido. Y todo lo que hacían, lo hacían como un reflejo de su identidad, no como lo que lo construía. Entonces yo te quiero preguntar, las cosas que tú haces, en lo que tú te desempeñas en la vida, ¿lo haces porque quieres sentirte valioso o lo haces porque sabes que eres valioso? Esa es una gran diferencia
en cómo nosotros hemos construido nuestra identidad, cómo hemos construido nuestra vida. Si lo construimos sobre las cosas que hacemos, sobre los negocios, sobre el estudio, sobre una relación, sobre cosas que pueden estar hoy y pueden no estar mañana, nosotros habremos construido nuestra vida sobre la arena. Y estamos tratando de que esas cosas que hacemos terminen definiendo quiénes somos. Mientras que lo que Dios desea para ti es que tú puedas construir tu identidad sobre Dios mismo, sobre quién es tu Padre, ese fundamento sólido. Y de ahí tú puedas hacer porque eres amado. Tú haces porque sabes que eres valioso. Tú te desempeñas como un hidalgo del cielo. Juan 1:12 dice, pero aquellos que lo abrazaron y tomaron su nombre, les fue dada la autoridad de convertirse en lo que realmente son, hijos de Dios. ¡Wow! Me encanta esta versión. Dice, se las voy a volver a leer, pero aquellos que lo abrazaron y tomaron su nombre, les fue dada la autoridad de convertirse en lo que realmente son, hijos de Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, no es suficiente con que Dios quiera ser tu Padre. Realmente Dios como Padre entregó a su Hijo en la cruz para reconectarse contigo, porque no solamente te hizo o nos hizo como seres humanos desde el barro y sopló su aliento de nosotros para que en cada respiración nosotros pudiéramos decir, tengo tu sello sobre mi vida, sino que además de hacernos, entregó su Hijo, lo más valioso que tenía para recuperarte. Así de valioso eres, así de valioso eres, que Dios hizo lo que estuvo en su alcance, todo lo que estuvo en su alcance, para que tú pudieras ser recuperado y tener una relación con el Padre. Una relación con el Padre. Pero no es suficiente con que Él haya hecho todo. Además, tú tienes que aceptar esa identidad, y eso es lo que está diciendo este versículo. A todos los que lo abrazaron y tomaron su nombre les fue dada la autoridad de convertirse en lo que realmente son, hijos de Dios. Para ejemplificar un poquito más este concepto, me vi un documental, se llama La materia oscura del amor, y es un documental sobre adopción. Siguen la historia de 3 niños rusos que son adoptados por por una familia de 3 personas, los papás y la hija, y ellos son adoptados, son traídos a Estados Unidos. Y en medio del documental hay unos psicólogos hablando y explicando qué es lo que está sucediendo en las relaciones. Hay una escena donde los 2 niños menores, que son gemelos, estos niños rusos, ven una cortadora de pasto gigantesca por primera vez en su vida y ellos salen corriendo. Uno se esconde debajo de la cama y el otro se esconde detrás de las piernas del papá adoptivo. Y ahí pausan el video y el psicólogo dice, fíjense esta escena, uno ya aceptó la paternidad de este hombre y el otro no lo ha aceptado todavía. Yo les quiero preguntar, ¿cuál creen que fue el que ya aceptó la paternidad? ¿El que cuando se asustó corrió a esconderse detrás de las piernas del papá o el que salió corriendo a esconderse debajo de la cama? La respuesta correcta, señores y señoras, es el niño que ya había aceptado la paternidad de Dios en su vida fue el que corrió y se escondió detrás de las piernas de su papá. Dios hizo todo para que tú fueras su hijo. La pregunta es, ¿tú ya lo aceptaste como papá? ¿Tú ya hiciste ese clic? ¿Ya aceptaste la paternidad de Dios en tu corazón? Porque eso determina si el fundamento de tu vida es sólido o no. Entonces vamos a ir mirando parte por parte de este versículo. Entonces, a todos los que lo abrazaron o recibieron, esa palabra abrazar o recibir viene del original lambano, que es asirse a, aferrarse o a abrazar. No es un regalo cualquiera, o sea, Dios te da su paternidad, pero no es como que
tú automáticamente te cae encima, sino que tú tienes que tomarla, tienes que abrazarla, tienes que aferrarte a eso, aceptarlo en tu corazón como ese niño que sí corre a los brazos del papá. Lo segundo es los que tomaron su nombre. Es muy interesante porque una de mis mejores amigas, su papá murió y su mamá se volvió a casar y toda la familia hizo fiesta el día que ella empezó a firmar con el apellido de su papá adoptivo, siendo que ya llevaba bajo su techo y sus papás casados por 5 años. Ella aún no había decidido firmar con el nuevo apellido, el apellido de su papá, porque aún no lo había aceptado en su corazón. El día que ella firmó por primera vez con el apellido de su nuevo padre, fue el día que ella dijo, ¿sabes qué? Te acepto como papá, te acepto como autoridad, me pongo y me alineo completamente debajo de ti. Tú eres para mí padre y yo también soy tu hija. Esto es poderosísimo. ¿Saben? Yo les quiero preguntar, ¿de dónde vienen los apellidos? Porque lo primero que hacemos cuando nos presentamos y hablamos de identidad es presentarnos por nuestro nombre. ¿De quién recibimos nuestro apellido si no es de nuestros padres? De nuestros padres. Así que tomar el apellido es un acto poderoso. No les estoy diciendo ahora que salgan y se cambien el nombre, no. Estoy diciendo es que tomar el nombre es el símbolo de una alineación completa de tu identidad con esa persona de la cual estás tomando el nombre. Donde quiera que vas, eres asociado con ese apellido, con esa identidad, con ese nombre. De hecho, si vemos algunos apellidos en español, por ejemplo, tenemos Hernández, Rodríguez, Fernández, estos apellidos que son Hernán es, Fernán es, Rodríguez, o sea, de Rodrigo es. Y es que la mayoría de los apellidos tienen su origen precisamente de quiénes eran los papás. Aún en el Medio Oriente no tienen apellidos como tal, sino que tienen 8 o 9 nombres y es la sucesión de la genealogía. En inglés también tenemos eso, tenemos apellidos como Richardson, donde es el hijo de Richard. Entonces, en todos los apellidos podemos hacer una línea atrás en el tiempo donde vemos que el apellido era, por ejemplo, Natalia, hija de Fernán es, supongamos, mi papá se llama Eduardo. Pero es muy lindo ver cómo la identidad desde el principio fue diseñada para tener una conexión con de quién eras hijo. Cuando un bebé nace, yo te quiero preguntar, dime, ¿qué ha hecho ese bebé para merecer un apellido? Tú ves un bebé y tú le dices, a ver, gánese la leche. Tú ves a un bebé y le dices, a ver, gánese mi amor, gánese mi cuidado. A ver, gánese estos abrazos, gánese este tiempo. Claro que no es cierto. Ese bebé es valioso simplemente porque es tu hijo o porque es tu hija. Tú le das tu apellido simplemente porque salió de ti. Tú lo amas porque te ves reflejado en él y porque es una vida preciosa. Yo quiero que tú hagas ese cambio de mentalidad en tu identidad, donde no eres valioso por lo que haces, no eres valioso por cómo te desempeñas, eres valioso simplemente porque eres hijo de Dios, fuiste soñado por Dios, fuiste planeado por Dios. Él sueña contigo. Así como un papá ve a su hijo y ve en él reflejado sus ojos, ve en este bebé reflejada su sonrisa, puede ser. Los dientes no, porque los bebés nacen sin dientes. Pero así como un papá ve a un niño y se ve a sí mismo reflejado en él, yo quiero que sepas que el Padre Celestial, cuando te ve, se ve a sí mismo reflejado en ti. Yo sé que esta es una afirmación como un poquito loca, pero yo quiero explicarte. Normalmente la religiosidad nos ha enseñado a hacer énfasis en todas las cosas que nos separan de Dios. Pero una vez tú has recibido a Jesús en tu corazón y has renunciado al pecado, cuando Dios te ve, Él no sigue viendo la lista de tus errores o la lista de tus faltantes. Él ve
aún desde antes de que volvieras a Jesús, Él ve al hijo que ha estado fuera de casa. Sabes, tú eres creativo porque Dios es creativo. Entonces cuando Dios, como ese ser, ese Dios creativo, te ve y ve esa creatividad en ti, dice, Él sacó mi creatividad. Estoy segura que también ve la bondad en ti y puede decir como, sabes, esa bondad me la sacó a mí, su papá. Así como también en lo natural nosotros podemos vernos a un espejo y decir, no, yo le saqué las cejas igualitas a mi papá o igualitas a mi mamá. Mi papá es calvo, yo puedo decir que el pelo no se lo saqué a él. Menos mal, porque una mujer calva. Entonces, yo quiero que sepas que cada vez que tú entras a la presencia de Dios, no debes sentirte todo el tiempo tachado por las cosas malas. Recibe, adopta, abraza la identidad de hijo, porque Dios te creó y se ve reflejado en ti, porque Él te hizo. Él te hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Entonces, vamos a repasar un poquito del versículo para recordar dónde estamos. Dice, pero aquellos que lo abrazaron y tomaron su nombre, en el tercer punto, les fue dada la autoridad de convertirse en lo que realmente son hijos de Dios. Estoy leyendo la versión TBT. En convertirse, la autoridad de convertirse en lo que realmente son. Esta autoridad es exousia, es la palabra, el original es exousia, que significa autoridad, poder, fuerza, capacidad sobrehumana, superpoder, libertad, derecho. Es decir, hay algo que se aferra a Dios y de ese aferrarse a Dios viene un poder sobrehumano para romper la cautividad, para vivir en libertad, para vivir en un nuevo nivel. Y es que cuando nosotros escogemos abrazar nuestra identidad, la identidad del Padre, nosotros construimos sobre la plataforma de nuestro papá espiritual, de nuestro papá. No importa el tipo de papá que tú hayas tenido en la tierra, si no tuviste un papá presente, tienes un papá espiritual que ha puesto un fundamento sobre el cual tú construyes. Esa autoridad, ese poder, es para convertirnos en lo que realmente siempre hemos sido, hijos de Dios. Esa palabra, convertirse, nos habla de un proceso, algo que se genera en nosotros. Esa palabra generar, si nosotros vemos la primera parte, de generar, es que ya hay una información dentro que luego toma forma. Así como una semilla ya tiene todo lo que necesita para hacer un árbol, pero está en su estado de semilla. Tú lo pones en la tierra y lo alimentas y se convierte en un árbol. Así como también el bebé, desde que es apenas un embrión, ya tiene dentro de sí toda la información que va a generar todo un cuerpo, unas características, va a generar toda una vida. De la misma manera, tú naciste siendo hijo de Dios, pero es en el momento que tú aceptas a Jesús, que todo lo que Él determinó que tú fueras cobra vida, los sueños de Dios cobran vida, el propósito de Dios cobra vida, los designios de Dios cobran vida, el destino de Dios para tu vida cobra vida. Lo que necesitas es aferrarte a la paternidad de Dios, construir tu vida sobre este fundamento y dejar que mediante el día a día la palabra de Dios, que es el agua, así como uno le echa agua a una plantica que tengo aquí atrás, por eso también la puse, todo día a día que tú le eches agua, que tú le pongas en la tierra apropiada, que dejes que el sol apropiado le dé, así mismo vas a haber construido toda una vida y un legado en Dios, no a partir de lo que haces para validarte, sino a partir de quién eres en Dios y tú haces porque eres hijo de Dios. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es el agua? Comparado con lo que necesitamos para nosotros generar esa vida y ese destino. Se los pongo de esta manera. ¿Qué es lo que convierte un huérfano a hijo? La presencia de su papá. De la misma manera, es la presencia de Dios la que nos convierte de huérfanos a hijos.
de haber construido nuestra casa sobre la arena a construir nuestra casa sobre la roca. Es la presencia de Dios la que nos convierte de huérfanos a hijos. Y yo sé que me acabo de repetir, pero es porque necesito que estas palabras realmente permeen así como el agua permea la tierra. Es que tú puedas reconectarte con Dios. Les he estado hablando sobre cómo Dios se ve a sí mismo reflejado en nosotros porque Él nos hizo con sus manos del barro, sopló su aliento sobre nosotros. Y es por una razón muy específica. Y es que quiero que se derriben las barreras en tu mente de tu relación con Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando oramos y cuando buscamos a Dios, lo primero que se viene a nuestra mente son todas las cosas que nos descalifican de ser sus hijos, o nos descalifican de entrar en su presencia, o nos descalifican de tener una relación con Él. Cuando pensamos en seguir a Dios, a veces pensamos es en la lista de todas las cosas que no podemos hacer. Eso es la religión, la religiosidad. Pero yo te estoy hablando de una relación. Te estoy hablando de tener una relación con Dios, donde tienes un papá celestial que literal se muere por darte su apellido. ¿Por qué? Porque entregó a su hijo que murió en la cruz para que tú pudieras llevar su nombre sobre el tuyo, para que tú pudieras unir tu identidad y construirla sobre él, para que tú pudieras saber que tú no tienes que luchar para ser valioso, tú ya lo eres. No tienes que luchar para probar que eres alguien en la vida. Tú ya lo eres hijo de alguien y eres hijo del rey más poderoso que existe sobre la tierra, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Padre Celestial. De Él eres hijo. Y porque eres hijo de Él, naciste para grandes cosas. Porque eres hijo de Él, tienes un destino, tienes los planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y esperanza. Estos son los planes de Dios para ti. Tú no eres un fracaso y no naciste para ser un fracaso. Tú eres hijo del rey y naciste para grandes cosas. Naciste para gobernar, naciste para ser representante de Él en la tierra, embajador de Cristo. Naciste para ser un guerrero que se pone adelante de todas las cosas, de todas las tormentas de la vida, para guerrearla y para salir adelante. Y todo lo que haces es fruto de que eres una persona capaz. No es para demostrar que lo eres, es porque lo eres que tú puedes hacer todas estas cosas. Y es cambiar por completo el discurso que está en tu corazón. Juan 14:18 dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. ¿Saben esa palabra huérfano? Viene del griego órfanos, que viene de orba, que viene de la raíz indoeuropea orb, que significa separado de. Un huérfano está separado de sus padres. Y yo hoy quiero hablar a toda la orfandad que ha habido en tu corazón, a todas las áreas donde tú has estado separado de Dios, incluyendo desde tu identidad. Es tiempo de renunciar a nuestra orfandad y de escoger abrazar la identidad del Padre. Cuando yo tenía 16 años, yo le hice esta pregunta a Dios. Estaba teniendo una crisis de identidad. Yo le dije, ¿yo finalmente quién soy? Acababa de graduarme del colegio, estaba por decidir qué carrera estudiar, estaba también viviendo todas las cosas que uno vive en el colegio, que ya me definía por mis amigos, me definía por esto, me definía por lo otro. Y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿quién soy? Y yo estaba esperando, no sé, una lista de cualidades, una lista de cosas que Dios me dijera y me aclarara quién soy. Y realmente yo sentí que Él entró a mi corazón y me empezó a hablar. Y me dijo, Natalia, tú eres, y yo sentí, hagan ustedes ahí de cuenta un redoble, tú eres mía, tú eres mía. Al principio me sentí muy insatisfecha con esa respuesta, si les soy honesta, que yo soy de Dios.
No, pero yo quiero que me hablen de las cosas que tengo, de lo que puedo hacer. Y tú eres mía. Y conforme pasó el tiempo y empecé a experimentar la presencia de Dios a través de los años, me di cuenta que eso es lo único que me importa y con eso me basta y me sobra. Ser hijo de Dios significa que en cualquier momento tú tienes acceso a su presencia. Primera de Pedro 1:17 dice: recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él no tiene favoritos. Eso significa que todo lo que puede tener otra persona, tú también lo puedes tener. Si esa persona vive los milagros, tú también los puedes tener. Si hay bendición y favor de Dios sobre una persona, también tú la puedes tener, porque Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Salmo 2:7 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y yo oro en este momento que tus oídos son abiertos, que tu corazón es despejado de todas las cosas por las cuales te habías permitido ser definido, para escuchar la voz del Padre que hoy a través de esta enseñanza te está diciendo: yo soy tu Padre, tú eres lo más valioso que tengo. Cuando yo veo la creatividad y yo veo como esa creatividad reflejada en Él. Cuando Dios te veo, o si quieres, dilo conmigo: yo soy amoroso como mi papá es amoroso. Yo soy paciente como mi papá es paciente. Yo soy inteligente como mi papá es inteligente. Yo soy gobernador como mi papá gobierna el universo. Yo tengo poder en mi palabra, en la lengua, así como mi papá tiene poder, y por el poder de su boca Él habló y todo existió. Cuando Dios te ve entrar a su presencia, Él no ve la lista de las cosas que te descalifican. Cuando tú entras a la presencia de Dios, Él ve a su Hijo. De hecho, la primera vez que vemos a las tres personas de Dios en la vida o sea, el Padre, Hijo y Espíritu Santo interactuando, es cuando el momento de que Jesús se va a bautizar. Dice que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y desde el cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Yo quiero que hoy escuches la voz de Dios diciéndote: tú eres mi Hijo amado y yo me complazco en ti. Inclusive cuando hablamos del pecado, porque muchas personas pueden decir: ay, pero ¿qué me vas a hablar del pecado si todos somos pecadores? Sí, todos somos pecadores y todos necesitamos ir a la cruz para ser limpios por la sangre de Cristo de nuestros pecados. Pero ese es solo el inicio, ese es solo el inicio. Más allá, continuamos entrando a la presencia de Dios y encontramos los planes y los sueños de Él para nuestra vida. Encontramos que Él puso dentro de nosotros todos sus sueños y sus propósitos. Cuando Jesús enseñaba a los discípulos, siempre hablaba en Juan 14, en Juan 17, decía: yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Es en el contexto de una relación que tú descubres por qué Dios puso los atributos que puso en ti. Es en el contexto de una relación con Dios Padre que tú, al verlo hacer, tú también aprendes a hacer. Díganme, ¿cómo aprende un niño a caminar si no es viendo a sus papás caminando o a sus hermanitos caminando? ¿Cómo aprendemos a hablar si no es por escuchar? Asimismo, tú aprendes a vivir una vida de excelencia, una vida de plenitud, una vida libre de pecado en el contexto de una relación. Así que no luches más con el pecado, no seas un cristiano obsesionado con el pecado, sea un cristiano obsesionado con el Padre Celestial, donde tú puedas decir como Jesús: yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo digo lo que escucho a mi Padre decir. Yo nací para grandeza porque Dios me hizo y con eso me basta. Y les cuento el testimonio, un testimonio para cerrar. Tuve la oportunidad de viajar a Mendoza, Argentina, hace unos años, y cuando iba en el bus, viajé de Chile a Argentina en bus, así, barato. Iba en el bus, tuve un sueño donde yo veía pancartas de ciudad, de esas pancartas que uno ve en la autopista, publicitando negocios, y veía que toda
tinta de estas pancartas se derretía, se iba abajo y se volvía como esos jueguitos, no sé si lo han visto de Toy Story, donde se mueven unas perillas y se forma una imagen con esa tinta. Y yo veía los ojos del Padre viéndome desde esas pancartas con tanto amor. Esto fue un sueño. Y sentí en lo profundo de mi corazón que Dios estaba conmigo y que nunca me iba a abandonar. Bueno, pues llegamos a Mendoza, Argentina, y yo lo que no sabía es que toda la ciudad estaba vendida, no tenían ni un solo espacio de hospedaje, ni un hotel, ni una casa, nada, estaba completamente ocupado. Entonces la persona con la que viajaba me dijo, vamos a tener que dormir en la calle. Yo dije, bueno, pero yo soy hija del rey, yo sé que Dios no me abandonó y yo tuve este sueño donde yo lo vi viéndome. Él estaba ahí conmigo, entonces yo sé que Él no me va a dejar durmiendo en la calle. Entonces fuimos por todos los hoteles buscando, efectivamente todo estaba vendido. Y yo oré, yo le dije, Dios, guíame, ¿dónde tengo que ir? Y me llevó hasta un hotel en medio de la nada, en una calle que estaba rota. Llegué allá a ese hotel y, y pregunté, ¿tienen habitaciones? Y me dijeron, sí, pero tenemos la suite, o sea, la suite presidencial. No era presidencial, pero era la mejor suite que tenían. Pregunté el precio, definitivamente no me alcanzaba y yo le dije a mi acompañante, yo dije, no, no nos alcanza. Entonces, eh, yo le dije la verdad a la señorita de la recepción. En esas entra una persona corriendo con toda su familia y dice, quiero la última habitación, lo que sea que tenga que pagar, lo pago. Y la señora dijo, no, discúlpenos, esa habitación está ocupada y se fue. Y yo dije, ¿será que por teléfono la reservaron? Y cuando hablé apenas se fue esa familia, me dijo, señorita, ¿cuánto puede pagar por la habitación? Primero me dijo, le doy mi descuento de 10%, pero quédese en la habitación. Y yo, todavía no me alcanza. Entró una segunda familia y ahí, después de que se hubieron marchado, que ya los rechazó, dijo, ¿cuánto puede pagar? 3 veces me bajó el precio. Hasta que al final me dijo, ¿cuánto puede pagar? Yo dije, puedo pagar esto. Juntamos dinero con la persona con la que viajaba y podemos pagar esto. Dijo, listo, la habitación es suya. Siendo que muchas personas estaban peleando por ese cuarto, por la suite más lujosa de ese hotel. Dios decidió poner favor y gracia en mí para que nosotros pudiéramos quedarnos en ese apartamento, que aparte de todo era un apartamento. ¿Cómo sucedió todo eso? No fue por mi gracia, no fue por mi habilidad para negociar, fue porque mi Padre Celestial estaba abogando porque yo me quedara en un lugar, y no cualquier lugar, en el mejor lugar. Y no es que yo sea exigente, porque hasta estaba dispuesta a dormir en la calle si hubiera sido, o sea, si hubiera tocado, pero sabía que Dios estaba conmigo y todo el tiempo mantuve mi confianza en Él. Esa es la diferencia entre ser huérfano e hijo, que en el viaje de la vida tú sepas que no estás abandonado, que dice, como estábamos leyendo, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. El Padre decidió venir, salir a tu encuentro. Y a medida que nosotros construyamos nuestra identidad sobre quién es Él, vamos a ver los propósitos, los planes, los sueños que Él ya sembró en ti como esa semillita, generarse, desarrollarse y dar a luz todo lo que Él sueña y planea contigo, como leímos en Jeremías 29:11. Así que te bendigo, vamos a orar. Papá Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que es tu voz la que ellos escuchan en medio de la noche, apoyándolos, apoyando esto que tú decidiste, que es poner tu nombre sobre ellos. Y si tú no has hecho esta oración aún, yo te pido que tú le digas al Padre Celestial, tú eres mi papá, yo decido tomar tu nombre, yo decido aferrar mi identidad a ti, yo decido amarrar mi vida a tu presencia, te entrego mi identidad, te entrego todo el pensamiento de orfandad que he estado guardando en mi corazón, donde he estado tratando de competir con otros por tu amor, o cuando vengo a tu presencia siento que
solamente me puedo acordar de todas las cosas malas, de todas las cosas que me descalifican de ti. Señor, yo suelto este pensamiento religioso y yo escojo abrazarme a ti, escojo abrazarme a tu presencia, escojo dejar que cuando tú me veas, tú veas la sangre de Cristo Jesús haciéndome completamente nuevo y limpio, para que ya no sea definido por mis pecados, sino definido por tu nombre sobre mí, que no sea definido por todos mis errores, sea definido porque tú ves sobre mí la sangre de Cristo y en mí tú ves el hijo que tú soñaste, que tú diseñaste desde que diseñaste la raza humana hasta los sueños particulares que tú pusiste en mí, que cada vez que tú veas me veas a mí, Señor, tú veas un hidalgo, una persona que es un buen embajador de tu nombre, que es bueno en todo lo que hace todas las cosas para agradarte a ti y no para competir por los otros, que hace las cosas porque sabe que es valioso y no para intentar serlo. En el nombre de Jesús. Declaramos este nuevo tiempo sobre ustedes. Declaro un nuevo tiempo sobre ustedes como iglesia en el nombre de Jesús. Declaro mentes transformadas. Declaro la realidad transformada por causa de la mentalidad transformada. Y declaro que así como ustedes han deseado cosa buena, que es preguntarle a Dios por la identidad personal de cada uno de ustedes es afianzada en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos.